Bueno, buenos días, profe Filadelfo Parra, estudiantes de grado noveno. El día de hoy, pues vamos a hacer la presentación de la exposición 77 días hacia la libertad a cargo del proyecto Ruta del Bicentenario. El coordinador y director del proyecto se llama Javier Guerrero, profesor también del doctorado en Historia de la UPTC. Mi nombre es Javier Hurtado Martínez. Muchísimas gracias por permitirnos compartir tiempo y espacio de sus clases para poder resignificar la historia. Entonces voy a dar paso al profesor Javier Guerrero para que nos haga una presentación más amena respecto al proyecto Ruta del Bicentenario. Buenos días al profesor y a los colegas que nos están viendo y a todos los estudiantes del grado novena que se han conectado en esta transmisión que hacemos hoy desde el doctorado en historia, desde el doctorado y la maestría en historia de la UPTC. El proyecto Ruta del Bicentenario es un proyecto muy importante en el plan de desarrollo de la universidad que viene desarrollándose desde el 2008, que busca posicionar digamos, las conmemoraciones bicentenarias en el centro de estas efemérides tan importantes. Tal vez se nos ha olvidado la importancia de ser república y de ser democracia. Ser república y ser democracia costó mucho construirlo. Esta exposición que hemos hecho la llevamos en una carpa y se llevaron por muchas instituciones por cerca de un centenar de municipios e instituciones del departamento de Boyacá en el 2019. Con motivo de la pandemia la hemos virtualizado. Pero además queremos mostrar una forma de enseñar historia distinta, dado que la ley 1874 de 2017 creó la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia y en este momento se está reuniendo en el Ministerio de Educación esa comisión para sacar unos nuevos lineamientos porque en Colombia es obligatorio desde esa ley enseñar historia en todos los grados de 0 a 11. Esto es muy importante. Nosotros lo que queremos es que los estudiantes y los profesores de ciencias sociales entendamos la dimensión histórica de lo que significa pensar históricamente, el significado de ser república y ser democracia. Colombia era una gran utopía continental que iba desde Alaska hasta la Patagonia. Si cogemos el mapa de América, esa utopía llamada Colombia era todo el continente. Luego se achicó. En la Carta de Jamaica, Bolívar hace una reflexión sobre eso y luego se nos achicó y en el 2021 estamos conmemorando 200 años de la Constitución de Cúcuta, de la Constitución de Cúcuta que crea lo que conocemos como la Gran Colombia. Pero esa idea de Colombia era una idea muy grande, muy importante y surgen con 77 días de lucha por la libertad que hacen que saliendo de la aldea de los 70 en Venezuela, pasando el río Arauca, se atraviese toda la cordillera, subiendo el páramo de Pisba hasta llegar a Santa Fe de Bogotá, en una serie de episodios militares y sociales, pero lo importante no es lo militar, lo importante es rescatar esa idea de cómo un pueblo se organiza para conquistar su libertad y construir una república que hoy es una república inconclusa, indudablemente, pero que hoy es utopía, sigue siendo muy importante para los ciudadanos y los jóvenes y las jóvenes del siglo XXI. Entonces los invitamos a hacer un recorrido de 77 días de cómo se construyó eso que hemos llamado una epopeya latinoamericana. Epopeyas hay muy poquitas en la historia de la humanidad. Y consideramos que aquí empieza la construcción de más de 20 repúblicas latinoamericanas que completan, es la completud de la revolución continental que empezó con la primera república moderna de la historia, que es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Va a Europa, se produce la Revolución Francesa y de 7 a 9 repúblicas y revoluciones republicanas en Europa.
regresa por Haití. En Haití se produce la primera revolución de esclavos en 1804 y 5 del planeta. Y luego este comienzo de la derrota del régimen del terror que se había instaurado, como lo veremos, en lo que hoy es América Latina y la América Española, y cómo esos 77 días son definitivos para la construcción de más de 20 repúblicas y la derrota de la monarquía y del imperio hispánico, el derrumbe del imperio hispánico, porque al derrumbarse el virreinato de la Nueva Granada se riega por todo el continente la idea de la libertad y la república y la democracia, que es lo que va a constituir la revolución continental de la independencia. Entonces yo los dejo ahí para que empiece esta visita guiada por nuestra exposición virtual que hicimos como una muestra, digamos, de tipo museográfico, pero presentada virtualmente como herramienta didáctica para la enseñanza de la historia. Profesores, estudiantes, para nosotros es un placer estar con ustedes por estos medios virtuales en la institución educativa técnica de Chiscas, que para nosotros, para la UPTC, es de toda nuestra entraña, de todo nuestro cariño, y cuenten con nosotros para poder desarrollar este y muchos otros programas en adelante. Le cedo la palabra a Javier Hurtado para continuar con nuestra exposición. Muchas gracias. Bueno, como el profesor Javier nos acaba de exponer, vamos a presentarles el tema de la Ruta Libertadora de una manera un poco más didáctica, manejando pues herramientas como las TICs. Mi nombre es Javier Hurtado Martínez, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y pasante del proyecto Ruta del Bicentenario. De la misma manera, el día de hoy estamos acompañados con Henry Pérez en el máster, con nuestro pasante también de informática, Edwin Fonseca, y el pasante de la licenciatura en Ciencias Sociales, Daniel Mendieta, el cual va a comenzar a explicarles cómo comienza todo este trayecto el 23 de mayo desde Venezuela hasta culminar el 10 de agosto con la llegada a Santa Fe de Simón Bolívar. Así como le doy paso a Daniel para que les aclare un poco más la temática. Vale, muchas gracias. Sí, sin duda, como dice Javier, es muy importante poder reflexionar sobre este importante hecho. Sin embargo, antes de iniciar lo que fue el proceso de la Ruta Libertadora, los 77 días, es importante que analicemos unos antecedentes. Ya como decía el profesor Guerrero, sin duda debemos ver este proceso de independencia de América desde un contexto global. Entonces, ¿dónde iniciamos? Bueno, a partir de lo que fue la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, a partir igualmente de ella, de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos, allí entonces se va a gestar un pensamiento de libertad, un pensamiento de independencia. Va a gestarse esa transformación entre lo que era ser un súbdito a ser un ciudadano. Eso va a ser muy importante para desde ahí empezar a pensar lo que serán los derechos humanos, poder, digamos, reflexionar sobre un ciudadano en libertad, poder tomar sus decisiones y no estar sujeto a una autoridad, digamos, que esté sobre él. Igualmente, no solo debemos ver estas revoluciones desde lo que fue Norteamérica, sino también desde Sudamérica. Igualmente está lo que fue los movimientos comuneros en Paraguay y en la Nueva Granada. Va a ser muy importante entonces la gestación de esos movimientos para empezar a generar desde allí un movimiento de insurrección y la búsqueda de una libertad. Entonces, a partir de que sea todo este proceso en América, se van a ver trasladados esos pensamientos hacia Europa, con lo que es la Ilustración. La Ilustración entonces va a dar surgimiento a los pensamientos que van a dar la Revolución Francesa, y con ello va a haber una crisis y un declive del modelo monárquico que imperaba en ese momento en Europa. Entonces va a haber un cambio en el sentido político, económico, militar, cultural. Todo esto se va a ver cambiado y va a generar el surgimiento de las repúblicas, entre ellas la República Francesa. ¿Y por qué es tan importante este cambio en Europa? Bueno, porque a partir de allí también se va a ver lo que van a ser las revoluciones, luego como la revolución de Haití, la cual igualmente se va a generar nuevamente en América, y esto va a generar ese pensamiento, como digo, de independencia, de insurrección. Sin embargo, una vez con la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, ¿qué va a hacer? Ellos van a invadir España. ¿Y por qué es importante esto? Bueno,
porque Fernando VII, el rey de España en ese momento, va a ser capturado y va a ser obligado a abdicar. ¿Y qué es abdicar? Bueno, a salir del trono. Esto va a ser muy importante porque con la caída de Fernando VII se va a generar una inestabilidad en España. Y esa inestabilidad va a ser aprovechada por la Nueva Granada. ¿De qué forma? Bueno, porque en 1808 se van a formar las juntas de gobierno. Estas juntas de gobierno eran reuniones de criollos muy notables, muchos de ellos científicos, otros políticos, otros militares, los cuales empiezan a pensar una independencia, empiezan a reflexionar sobre poder ser una república. Estas juntas de gobierno que se van a formar en 1808 se van a volver revolucionarias en 1810. A partir de allí entonces, con la promulgación de la independencia en Santa Fe, van a buscar justamente formar una república independiente del poder español. Sin embargo, ¿qué va a suceder? Bueno, algo que no esperaban como tal los primeros próceres de nuestra independencia es que en Europa nuevamente hubieran cambios. Digamos que aquí en la Nueva Granada empezó a haber una disputa entre federalistas y centralistas. Digamos que en esa disputa ignoraron un poco lo que sucedía en Europa. ¿Y qué va a suceder allí? Bueno, que Fernando VII va a volver al poder. Napoleón, que tenía cautivo a Fernando VII, va a caer en la batalla de Waterloo. Esto va a ser muy importante porque nuevamente estos regímenes monárquicos van a volver al poder en Europa. Y en España, Fernando VII volverá al poder. ¿Y qué buscará hacer él? Bueno, recuperar aquellas colonias que se han independizado. Es por eso entonces que en 1815 iniciará el régimen del terror. ¿Qué fue este régimen? Bueno, Fernando VII envía a Pablo Morillo, un general muy destacado, el cual tiene como única misión, digámoslo así, pacificar o volver a retomar, digamos, la Nueva Granada y volver a retomar el poder español. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, por medio de las armas. Se va a generar entonces toda una época de represión, de persecución, de ejecuciones, de exilios, que se va a extender desde 1815 hasta 1819. Esto va a ser muy importante porque todo ese periodo de opresión, de vejaciones, va a generar en los neogranadinos un sentimiento de independencia, un sentimiento de que es necesario hacer una insurrección y librarse del poder español. En ese contexto entonces es que inicia nuestra campaña libertadora de los 77 días. ¿Y por dónde va a iniciar? Bueno, va a iniciar por los llanos orientales de Venezuela. Allí entonces, el 23 de mayo de 1819, va a iniciar en la aldea 70. Es muy importante destacar esta fecha, 23 de mayo, porque va a finalizar los 77 días el 10 de agosto en Santa Fe. Realmente es una campaña que se puede ver como muy rápida, digamos, no, digamos, son solo 77 días, sin embargo, hay muchos hechos que allí ocurrieron y que debemos destacar. Pero es importante analizar y ver desde allí que fue una campaña donde la rapidez era fundamental. A partir de aquí entonces, en la aldea 70, se van a reunir Simón Bolívar y sus consejos oficiales. En su mayoría eran venezolanos, algunos neogranadinos, sin embargo también tenían soldados extranjeros. Por ejemplo, lo que era la Legión extranjera. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, eran comandados por James Rooke, un coronel irlandés, el cual tenía a su mando diferentes personas de Portugal, Polonia, Inglaterra, Irlanda, algunos alemanes, igualmente de España. Había españoles que se oponían a la corona y eran parte activa como tal de este proceso. Entonces, a partir de que se reúnen en la aldea 70, empiezan a trazar lo que será la estrategia y seguir adelante hacia Santa Fe. Para eso entonces inician toda una marcha que se va a extender por los llanos orientales. Como podemos ver, realmente es una marcha militar, es una campaña militar, pues no podemos verla simplemente como eso. Aquí en esta campaña se debe ver también la incursión y el aporte de diferentes sectores sociales. Por un lado, había niños, mujeres, personas de la iglesia, indígenas, esclavos. Todos ellos aportaron de diferentes maneras al éxito de esta campaña. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, porque cada uno lo unía, digamos que cada uno tenía sus propios intereses, pero a todos los unía a un mismo fin, que era liberarse del poder español. Para eso entonces, todo este grupo de personas va a empezar su marcha por los llanos orientales. Sin embargo, hay una primera dificultad. Debido a que había un fuerte invierno, los llanos orientales estaban totalmente inundados. Esto generaba muchos problemas para poder movilizarse y para hacer una marcha rápida. Igualmente, el ataque de algunos animales salvajes, también la escasez de comida en un principio les afectó bastante. Sin embargo, lo que más les afectó fue la proliferación de enfermedades, especialmente infecciones de la piel, paludismo por las altas temperaturas. Igualmente, el no poder tener agua potable les afectaba mucho. Pero esto es muy importante entonces destacar
la presencia de los médicos. Ellos tenían una gran cantidad de médicos que les ayudaban a poder, digamos, tener ciertas recetas para poder sortear esos obstáculos. Sin embargo, también es importante destacar no solo esta medicina, digámoslo así, científica, sino también la medicina natural, que era de conocimiento de algunos indígenas y algunas poblaciones locales. Esto va a ser muy importante para en esos primeros días de campaña poder superar esos obstáculos. De esta manera, entonces, también la comida, como dije antes, era muy importante, poder tener comida que no se dañara. Era difícil para ellos poder cocinar debido a las fuertes lluvias, lo cual hacía que se les apagara lo que intentaran hacer. Por eso entonces era importante llevar comidas que pudieran, digamos carne seca, algunos alimentos, digamos, de no perecederos. Entonces eso les ayuda bastante a no pasar hambre en los primeros días de campaña hasta que se puedan nuevamente aprovisionar nuevamente. Muy importante destacar lo que va a ser el 11 de junio el encuentro entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en Tame. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque allí todas esas tropas que venían con Simón Bolívar se van a encontrar con el general Francisco de Paula Santander y van a formar un gran contingente. Igualmente, es importante la llegada de Juana Béjar. Juana Béjar va a representar algo, y es que las mujeres no solamente tuvieron una participación, digamos, para cocinar, para coser, sino que también tuvieron una participación militar. Eso va a ser muy importante para poder generar otra visión de lo que fue la contribución de las mujeres a esta campaña. Como vamos a ver, no solo Juana Béjar, sino muchas más mujeres participaron de forma activa en los conflictos y fue una pieza fundamental para el éxito de esta campaña. A partir de que entonces se da este encuentro entre Simón Bolívar y Francisco Pablo Santander, ellos seguirán adelante para enfrentar el primer desafío que iban a tener. ¿Y cuál era? Bueno, el 27 de junio se va a dar el enfrentamiento en el Trincherón de Paya. ¿Y qué era el Trincherón de Paya? Bueno, era una fortificación realista en el municipio de Paya, la cual había sido colocada allí para poder defender de incursiones de ejércitos que intentaran amenazar la Nueva Granada. Este enfrentamiento va a ser muy importante porque, bueno, no solamente es el primer enfrentamiento, lo cual decidió en gran medida el éxito inicial de la campaña, sino que dotó a los soldados patriotas de un aliciente para seguir adelante. Los motivó para poder seguir hacia lo que serían los desafíos que les aguardaban. Para eso entonces, el proyecto Ruta Bicentenario ha diseñado un video, el cual nos ilustra de forma más didáctica lo que fue este importante paso, no solamente el combate del Trincherón de Paya, sino también lo que fue el Trincherón. Vamos a ver ese video para poder ilustrarnos mejor. La campaña libertadora de 1819 tuvo el propósito de derrocar definitivamente al régimen monárquico en la Nueva Granada, para dar inicio de manera conjunta y bajo la idea de libertad a un Estado republicano. Pero esta campaña, que se desarrolló en 77 días por medio de acciones políticas y militares, tiene episodios particulares de gran notoriedad documental. Entre ellos destaca el primer combate de la campaña libertadora, el cual tuvo como objetivo tomar el Trincherón de Paya. Por caminos abnegados, debido a las constantes lluvias del mes de junio, los patriotas marcharon con dirección a Paya. El jefe de vanguardia, Francisco de Paula Santander, envió al coronel Antonio Arredondo para que inspeccionara la zona. Los informes hablaban de 300 realistas situados dentro de un reducto con forma de estrella octogonal, por lo cual decide quedarse en Morcote y planificar la entrada del día siguiente. Entonces, siguiendo adelante con nuestro relato, debemos ver lo que fue el combate en el Trincherón de Paya como un combate fundamental. Allí entonces, el 27 de junio, se van a enfrentar las tropas patriotas contra las tropas realistas. ¿Y por qué es importante ese combate? Como dije antes, fue fundamental para la estrategia. Si allí hubieran perdido en este enfrentamiento, bueno, hubieran tenido que retroceder y tal vez buscar otro lugar. Eso les hubiera retrasado, hubieran tenido tal vez deserciones. Algunos soldados hubieran dicho, bueno, aquí no hay victoria, entonces nos tenemos que ir.